En la zona de Rabotino las tropas rusas avanzaron 1 kilómetro. Como parte de la operación militar especial, las Fuerzas Armadas rusas avanzaron en la zona del asentamiento de Rabotino, avanzando 1 kilómetro. Así lo afirmó Vladimir Rogov, líder del movimiento público Estamos Junto con Rusia, en una conversación con un corresponsal de TASS. Según sus palabras, se observaron éxitos particularmente significativos en la zona de Verbovoy, donde unidades de las Fuerzas Armadas de Rusia pudieron mejorar sus posiciones avanzando hacia el oeste a la distancia indicada. Rogov aclaró que en Rabotino y sus alrededores continúan feroces batallas, en las que se utilizan activamente vehículos aéreos no tripulados, incluidos drones FPV. También informó sobre el reciente éxito de las tropas rusas, que lograron ocupar 4 bastiones de las Fuerzas Armadas de Ucrania entre Verbov y Rabotino, lo que indica la intención de fortalecer aún más las posiciones en esta región. Además de los hechos descritos, Rogov expresó su preocupación por el destino de los ciudadanos prorrusos en Zaporozhye. Desde el inicio de la operación militar especial en febrero de 2022, varios centenares de estas personas han desaparecido y algunas han sido sometidas a violencia, afirmó. Polonia ha decidido suspender el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. El Parlamento polaco decidió suspender el Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, FACE, lo que supuso un paso significativo en el contexto de las relaciones internacionales actuales. A favor de esta iniciativa votaron una abrumadora mayoría de 440 diputados. 435, aunque solo 5 expresaron su desacuerdo. Esta decisión de Polonia no es un caso aislado, ya que todos los países miembros de la OTAN anunciaron en noviembre una suspensión indefinida de su participación en este tratado. El Tratado FACE, que se remonta a la Guerra Fría, impone límites al número de ciertos tipos de armas, como tanques, vehículos blindados de combate, artillería, helicópteros de ataque y aviones de combate, que los países firmantes pueden desplegar en el continente europeo. La negativa de Polonia a cumplir las disposiciones de este tratado se refiere a cuestiones relacionadas con el número y el despliegue de las Fuerzas Armadas polacas, lo que pone en duda el futuro del equilibrio militar en Europa. Paralelamente, el gobierno de Moldavia también aprobó un proyecto de ley sobre la suspensión del Tratado FACE, citando la retirada de Rusia de este tratado en noviembre de 2023 y el inicio del Distrito Militar Noroeste en Ucrania, también parte del Tratado FACE. Reino Unido revela déficit presupuestario militar crítico. Un informe del Comité de Vigilancia del Gasto del Parlamento británico reveló un déficit crítico en el presupuesto militar del Reino Unido, que asciende a un récord de 12.000 millones de libras esterlinas, aproximadamente 17.000 millones de dólares, en los últimos 21,8 años. El gasto proyectado en defensa del Reino Unido ha aumentado en 65.7 libras esterlinas mil millones de libras, alcanzando un total de 305.5 libras esterlinas mil millones de libras. Esto ha provocado un desfase importante entre las necesidades del Ministerio de Defensa del país y los fondos presupuestarios disponibles, que asciende a 16,9 mil millones de libras. Este déficit fiscal es el más alto registrado desde el primer informe de este tipo hace 12 años. Una de las razones clave de esta situación fue el fuerte aumento de la inversión en el sector nuclear, que creció un 62%. En respuesta a la crisis de la financiación militar, se ha propuesto aumentar el gasto en defensa al 2,4% del Producto Interior Bruto, PIB, del país.
Esta medida no solo cubrirá el déficit existente, sino que también garantizará la implementación de nuevas tareas de defensa a las que se enfrenta el Reino Unido. Tenga en cuenta que el nivel de financiación propuesto supera la norma del 2% del PIB establecida por la OTAN para sus miembros. Ha aparecido un video del momento de la explosión en una planta metalúrgica en Cherepovets como consecuencia de un ataque de un dron. El jueves 7 de marzo, la planta metalúrgica Severstal en Cherepovets se enfrentó a una amenaza inusual. Su territorio fue atacado por un vehículo aéreo no tripulado. A pesar del peligro potencial que representa este ataque, nadie resultó herido en el incidente y el funcionamiento del alto horno de la planta no se vio afectado. Así lo anunció en su canal Telegram el gobernador de la región de Vologda, Georgi Filimonov, destacando que la empresa sigue funcionando con normalidad. La noticia de una explosión en el polígono industrial de Severstal por la mañana causó preocupación entre la población local. Sin embargo, gracias a la actuación rápida y eficaz de los servicios de salvamento, así como el sistema de seguridad bien establecido en la empresa, se evitaron víctimas humanas y daños materiales graves. Actualmente se está llevando a cabo una investigación sobre las circunstancias del incidente para identificar la fuente de la amenaza y tomar medidas para evitar incidentes similares en el futuro. Un ucraniano atacó con un hacha a miembros del TCC. En la región ucraniana de Chernivtsi se produjo un incidente en el que un hombre atacó con un hacha a los empleados del Centro de Adquisiciones Territoriales. Según las imágenes de vídeo, el agresor primero derribó a uno de los militares que se encontraba en un automóvil y luego, saliendo del vehículo, intentó golpear con un hacha a otros militares presentes. Este acto de violencia se convirtió en una manifestación vívida y alarmante del agravamiento de la tensión social en el contexto de la movilización general en curso en Ucrania, anunciada en febrero de 2022 y prorrogada repetidamente. Desde el anuncio de la movilización, a los hombres en edad militar se les prohibió viajar fuera del país y se comenzaron a emitir citaciones en diversos lugares, incluidas agencias gubernamentales, calles y otros lugares concurridos. En diciembre de 2023, el presidente ucraniano Vladimir Zelensky anunció la necesidad de reclutar 500.000 personas más en las Fuerzas Armadas, lo que indica serios problemas con el reclutamiento del ejército. En el contexto de estos acontecimientos, el Parlamento ucraniano comenzó a trabajar en normas de movilización nuevas y más estrictas. El 7 de febrero se aprobó en primera lectura un proyecto de ley que prevé la introducción de citaciones electrónicas y la posibilidad de restringir los derechos de los evasores, incluida la prohibición del derecho a conducir vehículos y el bloqueo de cuentas bancarias. Este incidente pone de relieve el creciente descontento de una parte de la población con las medidas adoptadas por las autoridades en el marco de las campañas de movilización.